6, una mujer de acción. Vivimos en una época en la que mucho podemos hacer desde la comodidad de nuestra casa, desde nuestra computadora o de nuestro teléfono. Y a través de la tecnología podemos hacer prácticamente de todo: socializar, ordenar y comprar cosas, informarnos, aprender, comentar y apoyar causas también, o bien discutir y oponernos a temas o causas contra las que estamos en desacuerdo. ¿Cuántas no hemos hecho eso en las redes sociales? Y se da un fenómeno que se conoce como el activismo desde el sillón, que viene a ser una manera de realizar acciones activistas, como llamar atención a una causa, problemas sociales y más, y haciendo todo esto en línea sin abandonar nuestra comodidad, nuestras actividades habituales o interactuando solamente por las redes sociales. Esto se le denomina activismo holgazán o pasivo, porque requiere de un mínimo esfuerzo por parte de los usuarios para hacer valer su voz en ciertas causas, ¿no? Y el nivel de involucramiento y la contribución es mínima. Y sin embargo, muchas personas la consideran suficiente. Con el simple hecho de darle like a algo o hacer un comentario o lo que sea, pensamos que ya, con eso estamos haciendo una diferencia en este mundo, ¿no? Y la realidad es que no es así, que la participación en línea no tiene el mismo peso que las demostraciones o movimientos directos de acción personal. Nunca se puede sustituir una cosa por la otra, ¿no? Pues Dios nos hizo seres relacionales y nos necesitamos unos a otros en profundidad para poder entendernos, para escucharnos, para alentarnos con conversaciones y relaciones, no con ese mundo liviano y ligero que nos prestan las redes sociales. Y esto no quiere decir que comentar, repostear artículos o darle like a otras personas o promover ciertos temas no es importante. Al contrario, esas cosas pueden crear conciencia, pueden hacer algo positivo también, pueden impactar en una manera positiva y constructiva, pero en cambio el cambio interno, el cambio de corazón, la ayuda que la gente necesita, la respuesta a una herida o dolor, no va a venir a través de los posteos en las redes sociales. Esa es la verdad. Se requiere de tu accionar, que tú levantes tu silla, que dejes la computadora o el teléfono y las redes sociales y tomes acción en vivo y en directo, ¿no? ¿Y cómo es que podemos ayudar a nuestro prójimo? Para eso te voy a hablar un poco de la parábola del samaritano. En Lucas 10, 25 a 37 encontramos esa parábola del samaritano, del buen samaritano. Y en esto dice así: en esto se presentó un experto en la ley. Y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre
y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Amiga, hay 4 observaciones que se pueden hacer de esta parábola que creo que son tan importantes. La primera es, ¿quién es el vecino? Esa es la pregunta que el experto de la ley hizo. ¿Y por qué pregunto? Porque en estos tiempos, como hoy, había divisiones entre grupos étnicos. Y él seguramente quería escuchar una respuesta de parte de Jesús que aceptara esa división, que no ayudaras a alguien que no era parte de tu grupo étnico. La segunda observación es el camino a Jericó era uno de los caminos más peligrosos que existían. Aquí los ladrones y criminales asaltaban y mataban a los que pasaban por ahí. Así que detenerse en el camino a Jericó para ayudar a otros significaba arriesgar uno su propia vida. Y la tercera observación es que vemos a los líderes religiosos, vemos al sacerdote y vemos al levita. Eran líderes religiosos, ellos pasaron por el camino, vieron al hombre herido y no se detuvieron. Estaban más preocupados por lo que les iba a pasar a ellos, por lo que le podía pasar al herido. ¿Cuántas veces no ignoramos una situación por estar demasiadas apresuradas, demasiadas ocupadas o simplemente por no incomodarnos o no querer confrontar un conflicto? Involucrarnos en las justicias y en la vida de los demás nos va a costar algo, amiga. La cuarta observación es que vemos al buen samaritano. Los samaritanos en ese tiempo eran vistos mal. Se les consideraban paganos por su sangre israelita y gentil y su religión. Era una mezcla de creencias y prácticas judías y paganas, ¿no? Era inesperado que el samaritano ayudara por su grupo étnico y porque los judíos odiaban a los samaritanos. Entonces era inesperado que él le ayudara a un judío. Y no fueron los líderes, sino un samaritano el que se compadeció del herido. Arriesga su propia vida en ese camino. Y no solo arriesgó su vida, sino que le curó las heridas y va más allá, no lo deja ahí, sino que carga al extraño y lo lleva a una posada en donde se asegura que lo cuidarán, cubriendo todos los gastos necesarios. Le pagó los gastos de hospedaje que eran equivalente a 3 semanas de estadía en ese lugar. Así nosotras somos llamadas a hacer lo mismo. Ahora en los tiempos en que estamos viviendo hay tanta necesidad por todos lados. Y si tú estás en una posición privilegiada, ayuda a quien puedas. Págales la renta a otras personas. Da tus servicios médicos o da tus servicios simplemente de traer comida a la casa de alguien que ocupa ayuda. No discrimines o menosprecies a las personas. No seas selectiva de quién es tu vecino. Dios te ha puesto específicamente a ciertos vecinos a tu alrededor, en tu área de influencia, tu familia, vecindario, trabajo y ciudad, y a ellos tienes que amar, los tienes que cuidar y servir, sea quien sea. Enfatizo, no podemos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Esto significa ayudarlo, servirlo, como lo hizo el buen samaritano. Amar a Dios es tener misericordia por otros, por tu prójimo, por el necesitado, por las personas hechas a su imagen y semejanza, lo cual somos todos los seres humanos. Finalmente, no tienes que esperar nada a cambio.
En las redes sociales muchas veces estamos esperando que alguien nos aplauda por haber dicho algo o por haber posteado algo. Y la Biblia nos dice claramente en Mateo 6:4, entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. No tienes que postear fotos de lo que hiciste y a quién ayudaste. Es mejor mantener en privado lo bueno que hiciste. Pues lo que hiciste para tu Padre, y Él lo sabe, tu recompensa no son los aplausos de la gente o el reconocimiento. Tu recompensa vendrá de Dios.